At Arizona State University, we've made online education better, smarter, and more personalized so you can go further in your aspiring field. I decided to pursue medicine once I realized that ASU did have the online program for biological sciences. You're still required to learn the same curriculum. You're still being tested on the same content that anyone would be tested on in person. The comprehensiveness of the program prepared me so well for medical school. Explore over 350 plus programs at asuonline.asu.edu. Bienvenidos, esto es Análisis del Evangelio del Día. Soy Marco. Y yo soy Valeria. Qué bueno estar aquí para reflexionar juntos. Hoy vamos a meditar sobre el Evangelio que corresponde al martes 2 de septiembre de 2025. Es siempre una oportunidad, ¿no? Detenernos un momento y, dejar que la palabra ilumine un poco la jornada. Así es, el Evangelio de hoy nos lleva a un lugar muy conocido por Jesús, Cafarnaúm, allá en Galilea. Y lo encontramos haciendo lo que solía hacer los sábados, enseñar en la sinagoga. Pero ojo, su enseñanza no era una más. Vamos a escuchar ahora cómo esa palabra suya impacta, cómo asombra y sobre todo, cómo libera. Escuchemos con atención la lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos 31 al 37. Y ya luego compartimos algunas ideas, algunas reflexiones. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús fue a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Todos estaban asombrados de sus enseñanzas, porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo, y se puso a gritar muy fuerte: «Déjanos, ¿por qué te metes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé que tú eres el Santo de Dios». Pero Jesús le ordenó: «Cállate y sal de ese hombre». Entonces el demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente y salió de él sin hacerle daño. Todos se espantaron y se decían unos a otros: «¿Qué tendrá su palabra? Porque da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos, y estos se salen». Y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es impactante, ¿verdad? El pasaje nos mete de lleno en la escena. Jesús llega a Cafarnaúm, va a la sinagoga el sábado, como era su costumbre, y lo primerito que Lucas resalta es esa reacción de la gente. Todos estaban asombrados. Y no parece un asombro, de simple curiosidad, no, sino de verdadero estupor. Totalmente. Y el evangelista nos da ahí la clave, ¿no? Dice, porque hablaba con autoridad. Creo que ahí hay un punto clave para empezar a entender bien el texto. ¿Qué tipo de autoridad es esta? Porque claro, no se refiere a una autoridad, digamos, legal o académica, como la que podían tener los escribas, los fariseos. Claro, ellos citaban, ¿no? Exacto, basaban todo en citas, en tradiciones, decían, Rabbi fulano dijo esto, o la tradición enseña aquello, su autoridad venía de otros. Es verdad, pero Jesús habla por sí mismo. Su autoridad parece que brota, de él mismo, de su conexión tan profunda con Dios. ¿Será que es la autoridad de la verdad misma hablando? Exactamente. Yo creo que va por ahí. Es una autoridad propia, inherente, no una que le viene de fuera. No necesita citar a nadie más, porque Él es la palabra viva de Dios. Su enseñanza no es solo una interpretación más de la ley, es la ley hecha carne. Es la revelación total de Dios. Por eso sus palabras tenían un peso, una resonancia diferente. Penetraban los corazones de una manera que, dejaba a la gente atónita. Sentían que no eran solo palabras. No, sentían que había un poder detrás de ellas, algo real. Y ese poder no tarda nada en manifestarse de una forma todavía más espectacular, ¿no? Porque justo en medio de esa enseñanza tan potente, irrumpe una voz que no cuadra, ¿no? La de un hombre poseído por un demonio inmundo. Y es curioso que pase justo en la sinagoga, el lugar de oración, de enseñanza. Sí, fíjate, ese detalle es importante. El mal como que no respeta lugares sagrados. De hecho, muchas veces busca como profanarlos, ¿no? O manifestarse justo donde la presencia de Dios es más fuerte. Pero lo más revelador es lo que grita el demonio. Es tremendo. Déjanos. ¿Por qué te metes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido a destruirnos. Sé que tú eres el Santo de Dios.
Es como el grito de pánico, pero a la vez es una confesión, aunque sea a la fuerza. Es fascinante esa mezcla, sí. Por un lado, el rechazo total. ¿Por qué te metes con nosotros? El mal se siente como invadido, ¿no? Incómodo ante Jesús. Pero por otro lado, el reconocimiento clarísimo. Sé que tú eres el Santo de Dios. Es como si el mundo espiritual oscuro supiera perfectamente quién es Jesús, incluso antes que muchos de sus propios seguidores. Saben quién es. Reconocen su naturaleza divina, claro. Su santidad radical, esa que los deja en evidencia y los amenaza. Y ese reconocimiento, aunque sea involuntario, es un testimonio potentísimo de la divinidad de Jesús. Porque el título Santo de Dios es muy, muy fuerte. Implica una consagración total, única a Dios, una separación absoluta del pecado, del mal. Y que sea precisamente un espíritu inmundo el que lo diga, pues subraya todavía más la verdad de quién es Jesús. El mal se ve como obligado a confesar la santidad que lo derrota. Y la respuesta de Jesús ante esto es que no hay diálogo. Es contundente, no le da ni un segundo de protagonismo al mal, es breve, directa y llena de poder. Cállate y sal de ese hombre. 2 órdenes, imperativas, no admiten réplica. Sí, a mí me impresiona la economía de palabras, pero la fuerza que tienen. Cállate, que en griego es phimoteti, que es literalmente enmudece, cierra la boca. Jesús no le permite seguir hablando, ni siquiera para decir una verdad sobre él. ¡Pum! Le corta la palabra. Y luego, la orden de liberación. Sal de él. Es la autoridad divina actuando directamente, sin rodeos. Y la obediencia es, bueno, inmediata, aunque con ese último coletazo de resistencia, ¿no? Entonces el demonio tiró al hombre por tierra, en medio de la gente, y salió de él sin hacerle daño. Este detallito final, sin hacerle daño, es importantísimo. Crucial, sí. Por un lado, muestra la violencia que es propia del mal, ¿no? Que incluso al irse intenta hacer daño o por lo menos montar un escándalo. Pero por otro lado, y esto es lo fundamental, Lucas recalca, sin hacerle daño. O sea, Jesús tiene tal control de la situación que aunque permite esa sacudida final, protege a la persona. Su poder es absoluto, pero a la vez es protector, es sanador. Esto nos dice mucho sobre cómo es la autoridad de Jesús, ¿no crees? A diferencia del poder humano que muchas veces oprime, domina, busca su propio interés, la autoridad de Cristo se usa para liberar, para restaurar, para devolver la dignidad. Él no usa su poder para aplastar a ese hombre, sino para liberarlo del mal que lo tenía atrapado. Totalmente de acuerdo. Es una autoridad que está al servicio de la vida, de la libertad. Jesús viene a romper cadenas, no a ponerlas. Su poder se ve en la sanación, en la expulsión del mal, en el perdón de los pecados. Es un poder que nos levanta, no que nos hunde. Y la reacción de la gente lo confirma. Todos se espantaron y se decían, ¿qué tendrá su palabra? Porque da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos, y estos se salen. Ese espanto inicial no es solo miedo, ¿verdad? Es más bien como asombro reverencial. Ese temor que se siente ante algo divino. Reconocen que están ante algo que supera lo humano. Y se preguntan por esa palabra. ¿Qué tendrá su palabra? Intuyen que no es solo sonido, que es una fuerza activa, eficaz. Es que es la palabra creadora de Dios actuando de nuevo, ¿no? La misma que dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. La misma palabra que luego llamará a Lázaro para que salga de la tumba. Es una palabra que hace lo que dice. Performativa se dice a veces. Tiene autoridad y tiene dynamis, fuerza, poder intrínseco para cambiar la realidad. Por eso los demonios obedecen. No les queda otra. Y claro, todo esto nos lleva inevitablemente a pensar en nuestra propia vida. Si la palabra de Jesús tiene esa autoridad, ese poder, ¿cómo resuena eso en nosotros hoy? Una de las primeras reflexiones que saltan del pasaje es justo sobre la autoridad. A ver, ¿con qué autoridad hablamos y actuamos nosotros en el día a día? Es una pregunta fuerte. Jesús hablaba con la autoridad de ser quien era, el Hijo de Dios, la verdad hecha carne. Nosotros obviamente no tenemos esa autoridad propia.
Sin embargo, como cristianos, por el bautismo, por la confirmación, hemos recibido al Espíritu Santo, y el Espíritu nos da una participación en la misión de Cristo y, en cierto modo, también en su autoridad. Pero, ¿una autoridad para qué? No para dominar, claro que no, sino para servir y para dar testimonio de la verdad. Pero, ¿cómo se ve eso en la práctica? No se trata de hablar más fuerte o de imponer ideas, supongo. Quizás tiene que ver más con la coherencia, ¿no?, entre lo que decimos y lo que vivimos. Cuando nuestras palabras están respaldadas por una vida auténtica, una vida inspirada en el Evangelio, movida por el amor, entonces como que adquieren otro peso, ¿no? Una cierta autoridad moral, espiritual. Yo creo que sí, que va por ahí. Es la autoridad que nace de ser auténtico, de estar conectado con la fuente, que es Cristo. Hablar con la autoridad del Espíritu significa hablar con humildad, pero con convicción, con caridad, pero firmes en la verdad, buscando siempre el bien del otro, la edificación, la liberación, justo como hizo Jesús. Es como dejar que sea el Espíritu quien hable a través nuestro. Y esto conecta directamente con la segunda gran reflexión, el hombre poseído. Él es como una imagen de todas esas ataduras que pueden esclavizarnos. ¿Qué cosas nos tienen atados hoy? Esa es una pregunta que todos deberíamos hacernos con mucha sinceridad. Quizá no sea una posesión como la del Evangelio, en sentido literal, aunque, bueno, esa realidad existe y no podemos descartarla. Pero sí hay muchas otras formas de esclavitud que nos impiden vivir con la libertad de los hijos de Dios. Pienso en los pecados que se repiten, que nos debilitan. Pienso en adicciones, al alcohol, a las drogas, a la pornografía, al juego, incluso a las redes sociales o al trabajo. O también pueden ser ataduras más sutiles, pero que hacen igual de daño, ¿eh? Los miedos, por ejemplo. Esos miedos que nos paralizan, que nos impiden amar o tomar decisiones importantes para nuestra vida. Las heridas del pasado que no hemos sanado bien y que siguen ahí condicionando cómo nos relacionamos. Los rencores, la falta de perdón que nos amarga el alma. Ojo también con las ideologías que nos ciegan, ¿no? O los apegos desordenados a personas, a cosas, a seguridades humanas. Exacto. Son muchísimas las cadenas que pueden sujetarnos. Este hombre de la sinagoga nos representa a todos, en algún momento cuando sufrimos bajo alguna opresión interior o exterior. Pero, y esta es la buena noticia del Evangelio de hoy, Jesús tiene la autoridad y el poder para romper todas esas cadenas. Su palabra es eficaz contra cualquier fuerza que nos oprima. Entonces, la clave está primero en reconocer esas ataduras, porque a veces uno se acostumbra tanto a ellas que ni las ve como un problema. Y luego, pues, acudir a Jesús con humildad. Como este hombre que estaba allí, en la sinagoga, justo donde Jesús enseñaba. Necesitamos exponernos a su palabra, a su presencia, en la oración, en los sacramentos, y pedirle con fe, Señor, libérame. ¿Y confiar? Confiar en que Él quiere y puede hacerlo. Quizás la liberación no siempre sea tan instantánea como en el Evangelio. A veces es un proceso, ¿no? Un camino. Pero su poder está ahí, disponible. Él es el Santo de Dios, que ha venido precisamente a destruir las obras del maligno y a darnos libertad para vivir en plenitud. Y hay un último puntito que me llama la atención. La consecuencia de todo esto. Dice el Evangelio, y su fama se extendió por todos los lugares de la región. El poder liberador de Jesús no se queda en secreto. Genera un impacto. Se convierte en noticia, en testimonio que va de boca en boca. Así es, la experiencia de la liberación, del poder de Jesús, no puede dejar indiferente a nadie. Genera asombro, gratitud y sobre todo un deseo de compartirlo. La gente no podía callarse lo que había visto y oído. Y esto nos habla directamente a nosotros hoy. Si hemos experimentado, aunque sea un poquito, el poder liberador de Cristo en nuestra vida, ¿nos vamos a quedar callados? Es una llamada clara a la misión, ¿no? A ser testigos. Esa fama de Jesús, su buena noticia, hoy depende mucho de nosotros para que siga extendiéndose. Somos, de alguna manera, los pies y la boca de Cristo en el mundo de hoy. Nuestra vida transformada, nuestras palabras de esperanza, nuestras acciones de caridad. Esa es la forma en que la fama de Jesús sigue llegando a nuestra región. Nuestra familia, el trabajo, el círculo de amigos. Exacto. No se trata solo de hablar de Él, que también, sino de vivir de tal manera que los demás puedan ver en nosotros algo de esa autoridad de Jesús.
esa autoridad que es amorosa y liberadora. Que puedan preguntarse como la gente en Cafarnaúm, ¿qué tendrá su vida? ¿Qué tendrá su palabra? Y que esa pregunta ojalá los lleve a encontrarse con Él. Ser portadores de esa luz y esa libertad que hemos recibido es un regalo y una tarea. Una tarea grande, sí, pero apasionante. Ser reflejo de esa autoridad que libera. Conscientes de nuestras propias cadenas, pero confiando en su poder para romperlas. Y bueno, dispuestos a compartir la alegría de su salvación con todos. Esperamos de verdad que este análisis, esta reflexión, sirva de ayuda para vivir el día con esa conciencia renovada. Que podamos caminar hoy con la autoridad de Cristo en el corazón, pero no una autoridad que impone, sino una que sirve, que ama, que libera, buscando ser instrumentos de su amor y su liberación allá donde estemos. Que la palabra que hemos meditado hoy, pues, resuene dentro y dé fruto abundante. Y bueno, ya casi para terminar, queremos recordarles que pueden encontrarnos y seguir todas estas reflexiones diarias en nuestro canal de YouTube, Custodios del Rosario. Si nos están escuchando por ahí, pues este es el canal. Muchas gracias por estar del otro lado. Y tenemos una novedad que nos hace mucha ilusión. Ahora también pueden encontrarnos en Spotify. Simplemente busquen Análisis del Evangelio del Día y podrán escuchar estas reflexiones donde les quede más cómodo, quizá mientras viajan al trabajo o hacen las tareas de la casa. Queremos facilitarles el acceso a la palabra. Como saben, la oración es el motor de todo. Por eso, les invitamos a acompañarnos cada día con el rezo del Santo Rosario en español. Es una meditación preciosa de los misterios de la vida de Jesús de la mano de María. Y recuerden que también tenemos una versión en inglés, por si la prefieren o conocen a alguien que le pueda servir. Busquen la lista de reproducción Santo Rosario en el canal de YouTube, y ahí encontrarán el rosario que corresponde a cada día. Además, para quienes buscan profundizar un poco más, aclarar dudas sobre nuestra fe católica, que siempre surgen, ¿verdad?, les recordamos que en el canal tienen disponible el análisis apologético. Es un programa que conduce nuestro gran amigo y hermano Agustín. Es ideal para despejar esas dudas y aprender a dar razón de nuestra esperanza, siempre con caridad y con fundamento. Para no perderse nada de esto, ni el análisis diario del Evangelio, ni el rosario, ni el programa de apologética, lo mejor es suscribirse al canal. Es fácil, le dan al botón y así recibirán las notificaciones y estarán siempre al día. Y por último, pero muy, muy importante, si esta reflexión les ha parecido de ayuda, si les ha tocado el corazón o les ha dado alguna luz para su día, les pedimos que la compartan. Compártanla con sus conocidos, con amigos, familiares, en sus redes sociales. Ayudemos a que la palabra de Dios llegue a más personas. Recuerden que compartir la buena nueva también es evangelizar, es ser parte de esa fama de Jesús que se extiende, como dice el Evangelio, por toda la región. Que la gracia de Dios les acompañe siempre en su caminar y les impulse a vivir con la autoridad del amor y del servicio. Hasta la próxima. Amén. At Arizona State University, we've made online education better, smarter, and more personalized, so you can go further in your aspiring field. I decided to pursue medicine once I realized that ASU did have the online program for biological sciences. You're still required to learn the same curriculum. You're still being tested on the same content that anyone would be tested on in person. The comprehensiveness of the program prepared me so well for medical school. Explore over 350 plus programs at asuonline.asu.edu.